estamos en vivo, ¿no? Ya, para aquí no me sale a mí todavía. Ya, ahí lo mira usted. Sí, estamos en vivo. Ah, bueno. Pues buenas tardes, hermanos. Aquí mi nombre es Marisela, Marisela del canal Defensa de la Fe Católica. Les doy la más cordial bienvenida aquí a su canal y también le doy la bienvenida al invitado que tenemos, al hermano católico de Alejandría, Egipto, que hoy vive en el Ecuador y que nos trae la enseñanza del Apocalipsis. Antes de darle la palabra para que se presente, los invito a todos a que compartan el video, le den like, activen la campanita para que les lleguen las notificaciones, pero sí compartan el video, hermanos, para que les llegue esta enseñanza a más personas y así ustedes nos estarán ayudando a evangelizar también, ¿no? Este tema es muy, muy importante porque hay muchas personas que están confundidas con el tema del apocalipsis. Entonces, esta es una enseñanza que nos trae aquí el hermano, que es un tema muy complicado de explicar y que él hizo mucho trabajo para poder ayudarnos a entenderlo mejor. Entonces, le doy la palabra, hermano, para que se presente, también para que por favor nos diga cuáles son sus redes sociales para que la gente lo pueda visitar, para que lo siga en sus redes sociales. Adelante, hermano. Muy buenas tardes, hermanita Marisela. Encantado de estar contigo hoy y saludos a toda la audiencia de tu canal. Mi nombre es Amado Ibrahim. Soy católico, laico misionero comboniano. Yo vivo en Guayaquil, Ecuador, y soy originario de la ciudad de Alejandría, en Egipto. Y en la transmisión anterior eh, hemos explicado que todos los significados en el libro del Apocalipsis o el libro de las revelaciones vienen exclusivamente del Antiguo Testamento, y de allí sale y resulta que el Apocalipsis ni más ni menos que un complemento del Antiguo Testamento. Así que yo recomiendo a quienes no vieron la transmisión anterior a verla. Y también quiero invitar a la audiencia católica de tu canal a ver a mi canal. Mi canal se llama AYAR Apostolado y Comunidad, AYAR AYR, y también en el Facebook. Y vamos a empezar hoy con la bendición de Dios, una explicación, una lectura también es un evangelio más. Yo considero que las revelaciones es un evangelio más. Y el enfoque principal es Jesucristo. ¿Por qué se ha canonizado el libro de Apocalipsis? Porque podemos ver a Jesucristo nuestro Señor en el cielo. Es como es una obra, y el protagonista principal es Jesucristo. Por eso la Iglesia Católica afirma y confirma muchas veces, como vamos a ver en la historia, porque hay una historia para el libro de Apocalipsis. Vamos a ver que no todas las iglesias canonizan el Apocalipsis, pero la Iglesia Católica afirma y confirma que el Apocalipsis es la palabra de Dios. Bueno, voy a darle la introducción y ya le doy la palabra para que usted prosiga, hermano. Sí, de primero vamos a ver algo de la historia, que el Apocalipsis es un libro escrito en griego a principios del segundo siglo por un religioso y escritor cristiano llamado Juan de Patmos. Y aquí quiero hacer un enfoque. La Iglesia Católica afirma y confirma que Juan el Evangelista, quien escribió el Evangelio según San Juan, y Juan el Apóstol,
quien escribió las cartas de Juan, y Juan de Patmos, quien escribió las revelaciones o el libro de Apocalipsis, es una persona. No son tres personas. ¿Por qué eso? Porque algunos católicos que no tienen mucho conocimiento van a escuchar que los protestantes dicen que son tres personas. No, es la misma persona, es el apóstol Juan, el apóstol amado por Jesucristo, y él es el más joven entre los 12 apóstoles. Y también el libro del Apocalipsis tiene otros nombres como Apocalipsis, Revelaciones de San Juan, Revelaciones de Jesucristo, Libro de las Revelaciones o simplemente Revelación. También es conocido como Revelaciones de Jesucristo porque aquí el carácter principal, el enfoque principal es nuestro Señor Jesucristo. Y el libro en griego se llama Apocalipsis Ieso Cristo. Es la pronunciación griega del Apocalipsis. Y aquí también tenemos que saber la traducción literal, porque la traducción literal de Apocalipsis Ieso Cristo es la divulgación de Jesucristo. Por su género literario es considerado por la mayoría de los eruditos el único libro del Nuevo Testamento de carácter exclusivamente profético. ¿Por qué? Porque es el cumplimiento de las profecías del Mesías en el Antiguo Testamento. El autor es el apóstol Juan o San Juan, y él afirma que él tuvo una revelación visual y auditiva. Él no estaba dormido. No, él vio. Audiovisual es una revelación visual y auditiva de la destrucción del mundo y de la venida del nuevo mundo. Y la idea que domina la revelación es la segunda venida de Jesucristo. Y también San Juan afirma que él oyó una gran voz como de trompeta que le dijo: lo que veas, escríbelo en un libro y envíalo a las 7 iglesias. Las 7 iglesias, casi todos en Asia Menor, actual Turquía, y ya no son iglesias. Ahora todas las 7 iglesias son destruidos. ¿Cómo se llamaban las iglesias? La iglesia de Éfeso, Esmirna, Bergamo, Teatira, Sardes, Filadelfia y Laodicea. Y San Juan también ha interpretado el empeoramiento de las condiciones de los cristianos en el Imperio Romano como una señal del comienzo de un periodo catastrófico, porque tenemos que saber el contexto histórico de escribir las revelaciones de San Juan. El contexto es la persecución romana a los cristianos en todas las provincias del Imperio Romano, en Egipto, en Siria, en Israel, en Grecia, en Turquía, en el norte de África, porque todas esas partes eran provincias del Imperio Romano. La iglesia primitiva, con la palabra la iglesia primitiva se refiere
a la iglesia en los primeros 2 siglos, en el siglo I y en el siglo II. La primitiva iglesia creía que este acontecimiento no tardaría en llegar. ¿Qué es el acontecimiento que no tardaría en llegar? La segunda venida de Jesucristo. Porque vamos a repetir, y voy a repetir eso muchas veces, el protagonista de la revelación no es San Juan, es Jesucristo. Y la idea principal es la segunda venida del Señor. Y también el libro se divide en 4 partes. Los primeros 3 capítulos son como introducción y también cartas a las 7 iglesias. Y luego tenemos 8 capítulos, del capítulo 4 hasta el capítulo 11, que hablan sobre el Cordero, que es Jesucristo, y los 7 sellos y las 7 trompetas. Y vuelvo a confirmar, la palabra Cordero, que refiere a Jesucristo, en las revelaciones lleva el mismo significado de la palabra Cordero en las profecías del Antiguo Testamento, que se refería al Mesías. Y luego tenemos 9 capítulos de 12 a 20 que hablan sobre el dragón, que es Satanás, y el combate entre Jesucristo y Satanás. Y los 2 últimos capítulos que hablan de la Nueva Jerusalén. En la Nueva Jerusalén, en los últimos 2 capítulos, en la Nueva Jerusalén, la visión finaliza con esperanza. ¿Qué es la esperanza? Que el cielo y la tierra son creados nuevamente. Jerusalén sería la ciudad prometida por nuestro Dios de la fe judío-cristiana, Yahvé, y su nuevo pueblo, porque ya Israel sí va a continuar como el pueblo de Dios, pero ahora Dios tiene un nuevo pueblo, los creyentes de Israel, quien creyeron a Jesucristo, y los gentiles que van a creer a Jesucristo. Es el nuevo pueblo de Dios, en el cual Dios va a estar con los hombres en amor y armonía. Es la esperanza con la cual finalizó la visión de San Juan. Aquí también quiero compartir algún estudio que hicimos. Espero que podamos aquí. Aquí son unos slides. Sí, aparece bien, ¿no? Sí. Está bien. Tenemos 4 claves para abrir el Apocalipsis. No voy a revelar todas las claves, pero voy a decir que la primera clave es las profecías del Antiguo Testamento. Y de allí tenemos que en el libro de Apocalipsis, podemos decir que el libro de Apocalipsis es el libro menos entendido de la Biblia. ¿Por qué? Porque habla con significados simbólicos. También es campo de innumerables conjeturas. ¿Por qué? Porque aquí quiero decir, antes de explicar esto, quiero decir algo. Toda la palabra de Dios tiene una sola explicación. Cada versículo tiene una sola explicación, no muchas explicaciones.
Pero ¿por qué hay libros con muchas explicaciones? Porque hay muchas iglesias y la iglesia de Dios es una. La iglesia católica nunca dio dos significados a un versículo. Nunca. Por eso hay muchas explicaciones y innumerables conjeturas. Libros y películas se han basado en este libro y también yo recomiendo algunas películas que están en el YouTube y también recomiendo los libros auditivos. Y el resultado, más confusión, no. Aquí el resultado no es más confusión. El resultado es más esperanza, no es más confusión. El resultado es más esperanza, que Dios va a venir otra vez para salvarnos de este mundo con nueva tierra, nueva Jerusalén y con su nuevo pueblo. Atrae mucho la atención del público, eso sí. ¿Y por qué atrae mucho la atención del público? Porque tiene significados simbólicos. Y yo no canso de repetir, el problema es que muchas personas no hacen el complemento entre las profecías en el Antiguo Testamento y los versículos del Apocalipsis. Si vamos a hacer esa conjunción, si vamos a hacer esta relación entre el libro del Apocalipsis y las profecías del Mesías en el Antiguo Testamento, no hay nada de confusión y vamos a entender porque vamos a tener una sola explicación de cada versículo del libro. Una gran oportunidad. Con la ayuda del Espíritu Santo, quitar el velo, interpretar los símbolos. Y en la transmisión anterior, yo he explicado muchos símbolos y yo recomiendo a la audiencia regresar y ver también la última reunión aquí en el canal sobre los significados simbólicos del libro de Apocalipsis. Aclarar su mensaje. ¿Qué es el mensaje principal? Jesucristo es el Mesías porque las profecías del Antiguo Testamento se aplican y la segunda venida del Señor. Es la idea principal, la segunda venida del Señor. Conocer los eventos futuros para darnos cuenta que se va a ocurrir, y también para darnos cuenta del plan de Satanás, porque sí, Dios tiene un plan para nosotros y Satanás tiene un plan. Por eso vamos a ver con la explicación, vamos a ver el combate simbólico que va a ocurrir entre Satanás y Jesucristo en los versículos. Descubrir a Jesús, su vida, su ministerio, su amor, su ira, su juicio y su regreso. Todo esto estamos dando una introducción que vamos a leer en el libro de Revelaciones de Jesucristo, llamado Apocalipsis. El autor, Juan, es uno de los 12 apóstoles y él es el más joven. Su carácter le revela su situación. Él estaba aislado, le aislaron.
en una isla en el mar de Iga, en Grecia. ¿Y por qué le aislaron por allá? Para que él no pueda evangelizar la palabra de Dios, porque era un tiempo de persecución a los cristianos. Entonces, su carácter es carácter revolucionario, porque el mensaje principal de Jesucristo es un mensaje revolucionario. Y por eso muchos judíos, como vamos a ver, por eso muchos judíos no le aceptaron. El discípulo amado, y vamos a repetir otra vez, que muchos protestantes dicen que el San Juan que escribió el Evangelio no es San Juan el apóstol que escribió las cartas, y no son San Juan que escribió las revelaciones del Apocalipsis. Y eso es falso. La Iglesia Católica afirma que San Juan es el apóstol Juan, es San Juan también de las revelaciones. Otros libros que él escribió las cartas de Juan, y él escribió también el Evangelio según San Juan. Daniel y Juan es un punto muy importante, hermanita Marisela. Yo he mencionado en la transmisión anterior que 88 citas en el libro de Daniel en el Antiguo Testamento es citada en el libro de Apocalipsis. Lo que Dios reveló a Daniel, lo reveló a San Juan otra vez. Y San Juan tiene las ventajas de ver a Jesucristo y de ver a Satanás, al profeta falso, y también a los significados simbólicos como las 7 trompetas. Su vida y su muerte también vamos a mencionarlas. Aquí quiero regresar aquí. Quiero regresar aquí a confirmar algo. Es un punto que he mencionado en la anterior transmisión, y voy a repetir que 404 versículos del Apocalipsis. El Apocalipsis tiene 404 versículos. De ellos, 518 citas del Antiguo Testamento. De los 518 citas del Antiguo Testamento, 88 citas tomadas del libro de Daniel solo. Por eso la relación entre Daniel en el Antiguo Testamento y Juan en el Nuevo Testamento es una relación muy importante para entender el mensaje de Dios. Hay un contexto histórico de la escritura, y la verdad se desconoce la fecha exacta que fue escrito el Apocalipsis, aunque se supone que sucedió durante el reinado de Domiciano, el emperador Domiciano, es decir, entre el año 81 y el año 96. Según la tradición eclesiástica, San Juan ha sostenido sin evidencia, porque no tenemos, y cuando yo digo sin evidencia, porque arqueológicamente no tenemos, porque hay una ciencia que se llama arqueología bíblica. Eso significa que, ¿cómo sabemos que hay un templo, por ejemplo? ¿Qué significa la arqueología bíblica? Que el libro sagrado
que tenemos, que se llama la Biblia, dice que había un templo en Jerusalén. Los científicos no van a reconocer eso porque la Biblia lo dijo. ¿Cómo van a reconocer la existencia del templo? Ellos van a ir a Jerusalén y van a excavar y van a buscar en todas partes de Jerusalén y al final encontraron el templo. Entonces sí, está bien. Esa ciencia se llama la arqueología bíblica. ¿Cómo sabemos que hay una persona que se llama Pedro que fue a Roma? Porque había escritos desde esa época que dice que había una persona que se llama Pedro que evangelizaba por otra persona que él le llamaba una persona divina que llamaba Jesús. Entonces, cuando tenemos esos escritos, eso se llama arqueología bíblica también. Entonces, tenemos la evidencia de que los acontecimientos que son escritos en la Biblia son correctos. ¿Sí? Está bien. Vamos a continuar. Muchos especialistas tomaron en consideración pruebas como las diferencias lingüísticas entre el Apocalipsis y el Evangelio de San Juan y se sienten más inclinados a atribuirlo a alguna otra persona de la iglesia primitiva. ¿Qué quieren decir aquí? Quieren decir que San Juan, quien escribió el Evangelio, no es San Juan quien escribió las revelaciones. ¿Y por qué dicen esto? Dicen esto porque hay diferencia en la manera lingüística. Si dicen esto, estoy llevando lo que dicen los protestantes, porque los católicos tienen que entender eso. Un católico informado jamás será usted cumple, jamás será protestante, ¿no? Sí. Ellos dicen que San Juan, quien escribió el Evangelio, es más culturado, más enculturado, más formado que San Juan, quien escribió el Apocalipsis. Por eso ellos reclaman que San Juan del Apocalipsis es diferente del apóstol Juan, uno de los 12 apóstoles de Jesucristo, quien escribió el Evangelio. Y yo les digo, ¿cómo o qué trabajaba San Juan, el apóstol, quien escribió el Evangelio según San Juan? Era un pescador, ¿no? Ustedes en México tienen pescadores, ¿no? Sí, así es. Muy bien. ¿Usted puede creer que un pescador en México, y todos los pescadores son gente honrada, pero quiero decir, un pescador en México y viene después de unos meses para darte un libro, no solo escrito en inglés, y él nunca ha tenido una formación alta para aprender el inglés, pero él va a darte un libro en inglés y no es en el inglés común, es un libro escrito en inglés de Shakespeare para decirte, yo he escrito este libro. Entonces, ¿cómo vas a creerlo? No vas a creerlo, ¿no? No, pues no. Claro. Bueno, San Juan trabajaba como pescador. Estoy respondiendo a los protestantes que dicen, San Juan, quien escribió la Biblia, quien escribió el Evangelio, no es San Juan quien escribió el Apocalipsis, porque el lenguaje del Evangelio es más alta
que el lenguaje del Apocalipsis. Ah, sí, muy bien. ¿Y San Juan, quién escribió el Evangelio? ¿Qué trabajaba? Trabajaba como pescador. Apenas hablaba el arameo. Y ahora él escribió Evangelio según San Juan, bien escrito en griego. Es como un pescador de México escribió un libro de Shakespeare, a nivel de Shakespeare en inglés. Bueno, es lo que ellos dicen, pero están olvidándose que el Espíritu Santo es el que lo estaba guiando. Así es, así es. Entonces, no si vas a criticar el lenguaje del Apocalipsis, entonces vamos a criticar también, o no vamos a creer también que un pescador escribió un libro en griego, mientras él apenas hablaba el arameo. Uh-huh. Pero aquí tenemos la intervención del Espíritu Santo. Así es. Y también que había otras personas. ¿Qué es el problema? Que hay otras personas que él hablaba, que San Juan habló, y las otras personas escribieron. Y voy a dar una prueba. Los 5 libros del Torá de Moisés. En el quinto libro, a los principios del quinto libro, Moisés muere. Entonces, ¿quién escribió el quinto libro? Con el mismo estándar. ¿Quién escribió el quinto libro de Moisés, pues? Pero yo digo, ¿qué es el problema que Josué, el profeta después de Moisés, escribió el libro de Moisés, ha hecho complemento del libro de Moisés según las palabras de Moisés? Moisés hablaba y Josué escribió el quinto libro. No hay problema. Entonces, si vamos a decir, el Evangelio de San Juan es alto, entonces es de San Juan, pero el Apocalipsis no. No puedo creerte, porque yo voy a responderte que Juan era un pescador y el Evangelio está escrito bien en el griego. Entonces, lo que quiero decir que los protestantes muchas veces también lanzan bombas de dudas a la Iglesia Católica. La Iglesia Católica afirmó muchas veces, es el mismo San Juan quien escribió el Evangelio, es quien escribió las cartas, es quien escribió el Apocalipsis. Sí, otro punto muy importante también, que dice que San Juan afirma que tuvo la revelación en Patmos. La isla donde estaba San Juan se llama Patmos. Por eso también la audiencia tiene que entender que Juan de Patmos es Juan el Apóstol, uno de los apóstoles de Jesús. Y Patmos es una isla griega al lado de Grecia. Y a diferencia de otros libros del Nuevo Testamento, el Apocalipsis tardó varios siglos en ser reconocido como una obra genuina que debía formar parte de la Biblia. Y voy a decir por qué. Y cuando yo digo el por qué, yo tengo algo de conocimiento, porque en Alejandría, Egipto, mi ciudad amada, tenía un rol muy grande en probar y desprobar también al Apocalipsis, como voy a explicar a ustedes. La primera autoridad, como yo digo a ustedes,
que el Apocalipsis tardó varios siglos en ser reconocido como parte de la Biblia. Y la primera autoridad que reconoció el Apocalipsis de San Juan fue Melitón. ¿Quién es Melitón? Es un obispo de Sardes. ¿Y dónde está la ciudad de Sardes? Estaba en Turquía. Entonces, todo empezó con un obispo que creía que es una palabra de Dios. ¿Y cómo llegó el libro a Sardes? Al obispo, llevado por un sacerdote de las iglesias a donde enviaba San Juan los mensajes. Entonces San Juan escribió la revelación y la envió a 7 iglesias. Un sacerdote de la iglesia de Filadelfia tomó la revelación escrita por San Juan y fue a Sardes, donde el obispo de Turquía, y le dio. Entonces, el obispo, cuando leyó la revelación, él dijo palabra de Dios. Y eso fue la primera autoridad que autoriza que el Apocalipsis, el libro de las revelaciones, es una parte de la Biblia. Y hacia el año 130, el teólogo griego se llama Marción, rechazó el Apocalipsis. En el año 180, en Galía, el obispo Ireneo de León escribió un libro y afirmó que creía firmemente en la autoridad apostólica del Apocalipsis. Entonces aquí estamos hablando de la historia de la autorización y la historia del reconocimiento del Apocalipsis. Aquí hemos llegado hasta el año 180. En Galea, el obispo se llama Ireneo de León, escribió un libro para enviarle a Alejandría, porque Alejandría era la ciudad principal del cristianismo en la era de la persecución de los cristianos en Roma. Es decir, la situación era como tal. Había muchos cristianos en el Imperio Romano, en todas las provincias del Imperio Romano, en Egipto, norte de África, Siria, Irak, Turquía, Grecia, en todas las provincias del Imperio Romano, pero todavía los emperadores no son cristianos y hacen persecución contra las familias cristianas. Peor en Roma. En Roma nadie podía decir que él era cristiano, porque la pena de muerte le está esperando. La situación era un poco mejor en Alejandría, Egipto, y porque había muchos cristianos y el emperador no quería perder a los alejandrinos porque Alejandría era como New York. Ahora, Nueva York es la ciudad principal en el mundo ahora. En el mundo antiguo, Alejandría era la Nueva York de esa época. Y el emperador no quería perder a los cristianos y a la gente de Alejandría. Por eso la persecución era mucho menos que a los cristianos en Roma, en la misma Roma. Entonces, Alejandría era como el incubator para proteger a los cristianos. Entonces, el obispo principal en todo el mundo cristiano era el obispo de Alejandría. Por eso vamos a leer
que en el año 180 el obispo Ireneo en Grecia escribió un libro para el obispo principal, era como el Papa ahora, en Alejandría, para decirle que yo tengo este libro que se llama el Apocalipsis y yo afirmo y yo creo firmemente en la autoridad apostólica de este libro que se llama el Apocalipsis, escrito por San Juan. Estamos en el año 180. Todavía estamos cerca de la generación de los apóstoles, porque San Juan, el más joven de los apóstoles, casi murió en el año 120. Estamos en el año 180, una generación más. Entonces estamos muy cerca de la época de los apóstoles. Sigamos. En Tertuliano, en África, había una persona, Tertuliano, y él es el único padre de la iglesia que no fue canonizado, junto a Orígenes de Alejandría. Y esas dos personas son alejandrinos, los dos, Orígenes, por eso se llama Orígenes de Alejandría, Alejandría. y la otra persona es Tertuliano, y no fueron canonizados ni siquiera por el Papa de Alejandría. ¿Ya? Bueno, este Tertuliano, que no fue canonizado, escribió un libro y ha citado que el Apocalipsis es un libro auténtico de San Juan. Bueno, ahora vamos a Roma. Vamos a Roma en el año 200. Ya hemos llegado hasta el año 200. En Roma, el obispo que fue perseguido, que se llama Hipólito de Roma, asignó la autoría y la autenticidad del Apocalipsis de San Juan el Apóstol. Y fíjense que él escribió que el escritor, el obispo de Roma, en el año 200. Ahora estamos 2 generaciones después de los apóstoles. Escribió que el autor, el escritor del Apocalipsis es San Juan Apóstol. Y ahora me llega un protestante que nació anteayer para decirme que San Juan el Apóstol no es quien escribió. ¿Quién eres tú para saber? En fin, vamos a seguir con Alejandría, el centro del mundo cristiano en el año 215. En Alejandría había un padre, un sacerdote, un obispo que se llama Clemente, Clemente de Alejandría. En Alejandría, Clemente afirmó que él creía que el Juan, quien escribió el apóstol, es el Juan discípulo de Cristo. También Orígenes de Alejandría aceptaba el Apocalipsis como un libro inspirado por el Espíritu Santo. Ahora vamos a seguir con el año 290. El obispo de Alejandría lo reconoció al libro en su carta pascual. Es un acontecimiento muy importante. Ahora han reconocido al Apocalipsis como palabra de Dios, hasta que están compartiéndola en la carta pascual. Y en el año 380 el libro fue definitivamente aceptado por el decreto del Papa Damaso I. Bueno,
Y desde entonces se adjuntó el Apocalipsis de San Juan con todos los demás escritos del Nuevo Testamento. Aquí también quiero hablar sobre en las iglesias de Oriente no fue incluido en el canon bíblico, sino estoy leyendo de un libro protestante que dice, en las iglesias de Oriente no fue incluido, el Apocalipsis no fue incluido en el canon bíblico, sino hasta después de mucha polémica, que se prolongó hasta el siglo IX. Pura mentira. Así es. Pura mentira. ¿Por qué pura mentira? Porque yo he explicado que en el año 180 en Galilea el obispo Ireneo de León aceptó el libro y la autoridad en el año 180, Uh-huh. no en el siglo IX. Bueno. Hermano, si me escuchas, se quedó estático. Hermano amado Ibrahim, si me escuchas, se quedó estático. Si gusta salirse y volver a entrar. ¿Me escucha, hermano? Le vamos a dar oportunidad aquí al hermanito para que yo creo que salga y vuelva a entrar. Que hermano Ibrahim, bueno, amado Ibrahim, no lo escuchamos, hermano, se quedó estático. Si gusta salirse y volver a entrar. Ok, vamos a esperar a que regrese el hermano. Había estado muy bien, hasta ahorita está fallando su internet, pero ahorita regresamos. Hermanos, si gustan darle like al video, compartirlo o suscribirse. Si gustan comentar, hacer algún comentario, también aquí les damos respuesta. Vamos a esperar a que el hermano se conecte otra vez. A ver si no tiene problemas para conectarse. Mientras voy a ir leyendo yo una parte de unas anotaciones que tengo aquí, mientras regresa el hermanito, sobre el Apocalipsis, sobre lo que es el Apocalipsis. Ay, Dios, a ver. El género que utiliza el autor del Apocalipsis es similar al de otras obras de su tiempo, judías o cristianas, que se distinguen especialmente. Parece que, pero dice que hermano Ibrahim, amado Ibrahim, si me escucha, dice que no tiene conectados sus dispositivos. A ver, parece que ahora sí. Listo, hermano, ya regresó. Sí. Sí. Aquí estuvimos hablando de que la mayoría de los protestantes dicen que hasta el siglo IX Sí, no escuchamos estaba esa autorizado parte. Ajá. el libro del Apocalipsis. Mentira, estoy leyendo. Y además nosotros en Alejandría estudiamos la historia de la iglesia. Desde que éramos niños estudiamos la historia de la iglesia. Y la historia de la iglesia dice que el libro de Apocalipsis se escribió entre los años 81 y 95 y fue canonizado el año 180.
Oye, qué diferencia, ¿no? O sea, ¿cuántos siglos antes de que dijeron los protestantes que 8 siglos antes. mm, 800 años? Entonces, y vamos a seguir con las mentiras de ellos. Así es. El, 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 ¿Y qué dicen? Dicen que el rechazo de la autenticidad del Apocalipsis. Dicen que el presbítero cristiano Cayo de Roma, en su diálogo contra el montanista Proclo, afirma que el Apocalipsis fue escrito por un tal Cerinto. Cerinto escribió el Apocalipsis, no San Juan, ahora no. Bueno, y acusó a Cerinto de atribuirle el libro a San Juan de Patmos, mientras su contemporáneo en Roma, el obispo Hipólito, atribuía el libro al propio apóstol Juan. Entonces, ¿qué quieren decir? ¿Qué quieren decir? Que el Papa en Roma, en el año 180, el obispo Hipólito era un traidor y ha atribuido el libro del Apocalipsis a San Juan, mientras otra persona escribió esto que se llama Cerinto. Y cuando le pregunta al protestante, ¿y cómo sabes eso? Es una historia que nunca se ha mencionado en ningún libro y no hay ninguna evidencia, pero siguen con las mentiras. ¿Qué quieren decir? El protestante tiene la mente ocupada solo por una cosa, por el Papa en Roma, que el Papa Sí, en Roma miente. Es el sí, problema. El protestante quiere hacer cualquier cosa para decir, el Papa en Roma es el anticristo. El Papa en Roma miente. Y ahora ya dejaron a los papas actuales, el Papa Francisco, el Papa Juan Pablo Benedicto. II, y regresaron hasta el obispo Hipólito, este pobrecito que estaba en Roma en el año 180, perseguido por los romanos. ¿Y por qué va a mentir? Es perseguido por los romanos. ¿Qué va a ganar con autorizar un libro que no es de Dios? Él como una persona, como obispo. Así es. Un obispo que arriesga su vida en la época romana va a mentir. ¿Por qué? ¿Cuál es el motivo? ¿Qué motivo tiene? Y dicen, además, el presbítero Caios condena a Cerinto por difundir el libro, algunas ideas, que el libro del Apocalipsis difunde algunas ideas que contradicen las enseñanzas de Jesucristo. Bueno, ¿y cuáles son el señor protestante? Por ejemplo, que el fin del mundo, escucha, que el fin del mundo presentaría algunos signos. El problema del protestante, que el libro de Apocalipsis da signos a través de los cuales nosotros como católicos, como cristianos, vamos a saber que estamos en el fin del mundo. Bueno, ¿y qué es el problema, señor protestante? No. El Evangelio afirma que Jesús, el Evangelio, afirma que Jesús dijo que vendría como ladrón en la noche, sin ningún aviso. ¿Y dónde está la contradicción? No hay ninguna contradicción. Sí, el Señor viene en la noche como un ladrón. Es un portrait, es una obra simbólica de cómo viene el Señor en la segunda venida, que no tiene nada que ver con los signos. La existencia de signos en el libro de las revelaciones no contradice para nada con
lo que dice el Señor, que Él viene como ladrón en la noche. La venida del Señor como ladrón en la noche no contradice la existencia de signos en el Apocalipsis. El problema es que el protestante explica la Biblia a su manera. Por eso, nunca vas a encontrar dos iglesias protestantes que tienen la misma explicación de la Biblia. ¿Por qué? Porque no tienen autoridad, no tienen una autoridad para explicar la palabra de Dios. Cada uno de ellos explica la palabra de Dios como quiere. Y mira cómo explicaron lo que dijo Jesús, que vendría como un ladrón en la noche. Lo explicaron como ya no hay signos, ningún signo, ningún signo. ¿Y quién dijo eso? Yo digo, el protestante dice así, cuando hablas con el protestante, siempre tiene dos respuestas. La respuesta de ¿a qué iglesia pertenece? Yo pertenezco a la iglesia de Jesucristo. Sí, gracias a Dios. ¿Y cómo se llama esa iglesia de Jesucristo? Nunca va a decirte a qué iglesia pertenece. No, claro que no. Es el primer característica, es la primera característica del protestante. La segunda característica es inventar explicaciones de la Biblia. Sigamos. A los principios, así dicen los protestantes, rechazando la autenticidad del Apocalipsis. Dicen, a principios del siglo III, rechazaron el Apocalipsis por fomentar el milenarismo. El milenarismo es el gobierno de Jesús de 1000 años después de la segunda venida del Señor. Bueno, entonces, para el protestante, él no ama al Apocalipsis porque el Apocalipsis fomenta el gobierno de Jesucristo. Oh. Bueno, ¿qué más? El antagonista más importante de la autoridad del Apocalipsis fue Dionisio, el grande, obispo de Alejandría, Egipto, y discípulo de Orígenes, que en su obra, 2 libros sobre las promesas, escribió que él no se opone a la idea de que Cerinto fuese el autor de Apocalipsis. Mira la mentira. Mira. Es que el protestante hace la mentira y luego él cree a sí mismo después de hacer la mentira. Bueno, él dice que Orígenes rechazó el Apocalipsis. Mentira. Orígenes de Alejandría aceptó el Apocalipsis. Orígenes de Alejandría escribió sobre el Apocalipsis, intentando de hacer significados simbólicos con el Antiguo Testamento. Es Orígenes de Alejandría. ¿Qué más? El obispo de Alejandría que se llama Dionisio. Mira, Dionisio, que sí, la verdad, era muy amigo de Orígenes de Alejandría. Dionisio tenía una opinión que el Apocalipsis es palabra de Dios. Y cuando le preguntaron que algunas personas tienen dudas sobre eso, les dijo, Dionisio, les dijo, y si le escribió Cerinto, él también, el libro es la palabra de Dios también. Él dice, es como diciendo, y vamos a suponer, él quiere decir, Dionisio quiere decir, supongamos que Cerinto escribió el Apocalipsis, sería
también la palabra de Dios, porque es la palabra de Dios. El protestante quiere otra verdad, que tomó esas palabras de Dionisio para decir, Dionisio dice que el Apocalipsis no se escribió por San Juan. Dionisio no dijo eso. Dionisio estaba hablando sobre otra cosa. Él les dijo, supongamos, él no dijo que no fue escrito por San Juan. Dionisio no dijo eso. Dionisio dijo, supongamos. Vamos a seguir. En el año 324, dicen los protestantes, que otro discípulo de Orígenes, ellos solo quieren poner el nombre de Orígenes en cualquier lectura. Otro discípulo de Orígenes, que el obispo Eusebio de Cesarea, discrepaba de su maestro alejandrino a rechazar el Apocalipsis como escrito bíblico, aunque se vio obligado a reconocer su casi universal aceptación. Mentira. Mentira. Quiero que una persona me da un libro, una citación de cualquier libro que fue escrito en Alejandría, porque yo he estudiado la historia de la iglesia en Alejandría. Quiero una persona que me da una citación de cualquier libro de Orígenes o de Dionisio o de cualquier otro obispo en Alejandría, quien dijo que el Apocalipsis no era la palabra de Dios. Mentira. Todos, señores, todos los obispos de Alejandría aceptaron el Apocalipsis como palabra de Dios. Ninguno de ellos ha negado el Apocalipsis como palabra de Dios. Y siguen con sus mentiras. Aquí también, todo eso, hermanos, estamos en la introducción del Apocalipsis. Y repito, y no canso de repetir, las revelaciones en el Nuevo Testamento son complemento de las revelaciones del Antiguo Testamento. El Apocalipsis es íntimamente relacionado con las revelaciones del Mesías. Todos los significados simbólicos en el libro de revelaciones de Jesucristo llevan los mismos significados de las profecías del Mesías en el Antiguo Testamento, como he probado en el episodio anterior, la reunión anterior. Eso fue una introducción que tuvimos que hacer antes de leer. Y yo recomiendo a todos a leer el Apocalipsis. ¿Por qué? Porque en el Apocalipsis vas a ver a Dios, vas a ver a Jesucristo en el cielo. ¿Y por qué? Porque es el único libro profético en el Nuevo Testamento. Las cartas no son proféticas. Los hechos no son proféticas. Los evangelios no son proféticos. El único libro profético en el Nuevo Testamento es el Apocalipsis. Por eso, ¿y cuál es la importancia de leer un libro profético? La importancia es fortalecer la fe y hacer una mirada hacia Jesús, porque la mirada debería estar siempre fijada en Jesucristo.
El único libro en el Nuevo Testamento que va a hacerte mirar casi físicamente a Jesucristo en el cielo es el libro de las revelaciones de Jesucristo. Y a mí me gusta también llamarlo siempre el libro de revelaciones de Jesucristo, no el libro de revelaciones de San Juan. San Juan es el apóstol Juan quien escribió la Biblia, pero son las revelaciones de Jesucristo. Tenemos que celebrar el libro del Apocalipsis, tenemos que celebrarlo, porque es el libro de las revelaciones. Pero a mucha gente le da miedo, a mucha gente le da miedo, piensa que están amenazando ahí al mundo para... No, no hay ninguna amenaza. Por eso, los espectadores pueden regresar a ver otra vez la transmisión anterior. Sí, se los voy a poner, más tarde se los voy a poner en la parte de arriba de aquí del video para que tengan el enlace para que miren ese capítulo anterior, el video Así pasado. Así es. Porque como les digo a ustedes, hay muchos testimonios sobre el libro de Apocalipsis. Hay muchísimos testimonios de gente como tú y yo, quienes leyeron y entendieron el Apocalipsis, las revelaciones de Jesucristo, a la luz de las profecías del Mesías, y entendieron qué quiere decir Jesucristo a nosotros a través de San Juan, y vieron a Jesucristo en el cielo, y vieron a Satanás también, porque mira como dijo San Juan, que Satanás en negro mirando a la tierra y Jesucristo en blanco mirando al cielo, y los dos encima de las nubes. Quiere enviarnos un mensaje. El blanco, este blanco, significa la victoria. Y el negro significa el hambre. Satanás, seguir a Satanás, es un camino que finaliza con el hambre. Seguir a Jesucristo es un camino que finaliza con la victoria. Por eso tenemos que caminar en la tierra fijando la mirada hacia Jesucristo, y vamos a tener la victoria, sí o sí, porque así nos prometió Dios. ¿Quién no cree en las promesas de Dios? Que se va a otro lado, que Dios le bendiga en otro lugar. Pero nosotros como cristianos tenemos que saber que Dios nunca iba a dejarnos sin un libro profético. Los judíos en el Antiguo Testamento celebraron muchísimos libros proféticos en el Antiguo Testamento. Y había un problema con los judíos, porque parece que es un costumbre de la gente, que los judíos nunca aceptaron un profeta en su vida. Le santificaron después de su muerte. Y aceptaron los libros después de la muerte del profeta. Pero nosotros no tenemos que tener la misma actitud, porque somos cristianos. Tenemos que creer en el libro profético de Jesucristo llamado Apocalipsis. Así es. Bueno, voy a leerle yo una parte de algo que tengo aquí anotado. También hablando sobre lo mismo. Nomás que quería esperar que usted
Sí, con pusiera mucho tu gusto. tema. Vamos a escuchar. Dice, el género que utiliza el autor del Apocalipsis es similar al de otras obras de su tiempo, judías o cristianas, que se distinguen especialmente por dos rasgos. Uno, abordar el tema de los últimos tiempos cuando triunfará el bien y será aniquilado el mal. Dos, recurrir a simbolismos del reino animal, de la astrología, de las expresiones numéricas, etcétera, para describir la historia pasada y presente, proyectándose a la vez en los tiempos finales. Son obras que precisamente por su parecido con la del apóstol Juan han recibido el nombre de Apocalipsis. Por el contenido y por la forma, estas obras son una derivación tardía de la literatura profética, pues ya los profetas anunciaban el día del Señor y empleaban imágenes simbólicas para expresar su mensaje. Además, en los Apocalipsis las visiones se entremezclan con recomendaciones de orden moral, con invitaciones a la reflexión y con promesas de bienaventuranzas o castigos futuros. El Apocalipsis de San Juan se presenta en efecto como una profecía, y aún empleando normalmente un lenguaje y unos simbolismos similares a los apocalipsis judíos, su mensaje presenta una dimensión distinta, la que adquiere la historia humana bajo el señorío de Cristo, reconocido y celebrado en la Iglesia. El nuevo pueblo de Dios que en el presente sufre como su Señor la persecución por parte de las fuerzas del mal. Es lo que estaba comentando hace rato. La finalidad de la obra es poner en guardia a los cristianos contra los serios peligros que existen para la fe y al mismo tiempo consolar y animar a cuantos sufrían el peso de la tribulación debida sobre todo a las terribles y largas persecuciones de Domiciano, que también usted lo mencionó hace rato. Las primeras herejías hacían ya estragos en aquellas comunidades de Nicolaitas. Los Nicolaitas propugnaban un cierto conformismo con la idolatría y las costumbres paganas, y se apreciaba la pérdida de fervor que tenían los primeros creyentes, y decaimiento también de la caridad, que es lo que Cristo siempre pidió, ayudar al huérfano, al forastero, a los pobres y a la viuda. La persecución provenía tanto de los judíos como de los paganos. A los primeros se les dominaba sinagoga de Satanás y falsos judíos. Los paganos habían emprendido ya la primera gran persecución con Nerón, cuyo recuerdo pervive a fines del primer siglo. Ante aquella situación de injusticia y crueles atropellos, el apóstol Juan trata de consolar a los cristianos y de mantener viva la esperanza en el triunfo final de Cristo y de cuantos le sean fieles hasta la muerte si fuera preciso. La afirmación central del Apocalipsis es la segunda venida del Señor, la parusía, y el establecimiento definitivo de su reino al final de los tiempos. En torno a esta afirmación está su enseñanza sobre Dios, Jesucristo y el Espíritu Santo, los ángeles y la Iglesia. A Dios se le llama el Alfa y el Omega, el principio y el fin, también aquel que es, que era y que ha de venir. Son expresiones que explican el nombre de Yahvé, yo soy el que soy, revelado a Moisés. Se enseña así que Dios es el que era ya en el pasado, su eternidad, el que está actuando desde la creación del mundo hasta hoy, y el que ha de venir, es decir, seguirá presente en el tiempo futuro con una presencia dinámica y salvadora que no cesará jamás. Nada se escapa a su providencia divina. Es Padre justo y veraz que se mostrará a sí mismo como herencia del vencedor. Yo seré para él Dios y él será para mí mi hijo. Al final, su poder creador y su amor infinito llevarán a Dios a restaurar todo y a crear un mundo nuevo. También es juez universal e inapelable, a cuyo juicio nadie podrá escapar. A Jesucristo se le presenta constantemente como el Redentor mediante su muerte en la cruz. Especialmente destaca la figura grandiosa y humilde del Cordero, que con frecuencia aparece inmolado, víctima del sacrificio por excelencia. Sin embargo, predomina el aspecto glorioso bajo el símbolo del Cordero que está en el trono sobre el monte Sión, de donde fluye el río del agua de la vida. Él será quien apaciente y guía a su pueblo acompañado por los vencedores. Le combatirán, pero él acabará venciendo a sus enemigos.
Es digno de recibir el poder y la gloria, de ser adorado por la creación entera. Jesucristo recibe también el título de Hijo de Hombre, destinado a recibir el dominio y poderío sobre todas las naciones y lenguas. Es Señor de señores y Rey de reyes. Está por encima de los ángeles a quienes envía y a diferencia de ellos recibe el culto de adoración que solo a Dios corresponde. El Espíritu Santo se alude en distintos momentos, así como cuando se habla de los 7 espíritus que están delante del trono, o de las 7 lámparas encendidas, y cuando se dice que Él habla a las iglesias. Al final, la voz del Espíritu se une a la de la esposa para suplicar la venida de Cristo. El Espíritu Santo viene presentado en función de la iglesia y a la que alienta con su palabra y anima con un impulso interior en la que empuja a suplicar la venida del Señor. La iglesia está presente, de modo más o menos explícito, a lo largo de todo el libro. Se enseña que es una y universal, la esposa de Cristo que clama con insistencia suplicante la venida del Señor. Es presentada bajo diversas imágenes cuyo simbolismo nos ayuda a comprender su belleza y grandiosidad. Así se habla de la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que está junto a Dios, llamada también ciudad amada, y cuya gloria y esplendor se describen con todo lujo de detalles. Es llamada templo de Dios, donde está el arca de la alianza y donde se da culto a Dios la multitud incontable de los elegidos. La mujer que el vidente contempla en el cielo, aunque puede interpretarse referida a la Santísima Virgen o al antiguo Israel, puede significar ante todo a la iglesia, sometida a grandes tribulaciones, pero la iglesia también se presenta como una realidad localizada en las diversas ciudades de Asia proconsular. Estas comunidades no constituyen una iglesia distinta a la iglesia como tal, más bien puede percibirse ya de alguna manera la idea de que la iglesia universal se hace presente en las comunidades de creyentes como como partes que son de la iglesia única de Cristo. Los ángeles tienen un papel importante a lo largo del libro. Están en el cielo, en la presencia de Dios, tributando alabanza sin cesar a Dios y al Cordero, e intercediendo por los hombres. Son mediadores de la revelación divina, los encargados de proteger a los hombres y los que están al frente de las iglesias. Si bien estos últimos podrían ser la representación simbólica de los obispos de esas iglesias, cuya función era fundamentalmente la de velar por ellas, también son en ocasiones los ejecutores de los castigos divinos. Encabezados por el arcángel San Miguel, libran en medio de los cielos la gran batalla del bien contra el mal. Contra aquel gran dragón, la serpiente antigua llamada Diablo y Satanás, que seduce a todo el universo. Por esa lucha se prolonga, pero esa lucha se prolonga por toda la historia. Así se dice que los demonios desatados por algún tiempo y libres por la tierra suscitan guerras y extravíos entre los hombres, pero al final serán arrojados en los infiernos donde serán atormentados por siempre. Por su carácter específicamente simbólico, el Apocalipsis ha recibido diversas interpretaciones a lo largo de los siglos. En época antigua se comprendió sobre todo como una descripción anticipada y profética de la historia de la Iglesia, viendo anunciados en sus palabras los momentos más importantes por los que ha pasado, o tiene que pasar aún la Iglesia hasta que llegue el reino de 1000 años que Cristo y sus seguidores han de instaurar antes del fin del mundo, según se anuncia en Apocalipsis 20 del 1 al 7, entendido al pie de la letra. San Juan presenta la situación de la iglesia en su época y una amplia panorámica de los últimos tiempos, pero con la particularidad de que esos tiempos definidos se han inaugurado ya en la venida de Jesucristo, el Hijo de Dios hecho hombre. Para el autor del Apocalipsis, el desenlace final ya ha sido desvelado en la resurrección y ascensión de Cristo, y se está preparando a lo largo de la historia mediante la santidad, las buenas obras y el sufrimiento de los justos. Al final llegará el triunfo definitivo de Cristo y la exaltación de la Iglesia en un mundo nuevo donde ya no habrá llanto ni dolor. ¿Qué piensa, hermano? Así es, hermanita, así el libro es un libro profético que usa el simbolismo
Pero para entender este simbolismo tenemos que regresar al Antiguo Testamento porque el libro del Apocalipsis es la profecía que hace complemento al Antiguo Testamento. Así es. Así es. Okay. Muy bien, hermano. Pues no sé si quiere agregar alguna una pregunta que le quiero hacer aquí, a ver. Donde dice, ahorita que está, tiene que pasar a una iglesia hasta que llegue el reino de 1000 años que Cristo y sus seguidores han de instaurar antes del fin del mundo. ¿Qué significa eso de los 1000 años? Sí, es el gobierno milenarismo. Es Milenario, el ajá, el milenarismo. milenarismo. Sí, Ok. que después de la segunda venida del Señor, el Señor va a gobernar el mundo 1000 años haciendo justicia, Mm, haciendo la justicia sí mismo. Él va a estar entre de nosotros 1000 años. 1000 años. Muy bien, hermano. Es el milenarismo. Y si ustedes quieren, también podemos empezar con los versículos de en otras transmisiones, empezar con Claro que los sí. versículos, sí, con los capítulos Ajá. del el Apocalipsis tiene 404 versículos en 22 capítulos. Capítulos. Ah, pues Sí, podemos ir desglosando un capítulo por programa. No sé qué le parece. sí, muy bien, muy bien. Ah, muy bien, hermano. Pues claro que sí. Entonces ya. Pero mira, Ujú, los tres primeros capítulos podemos ujú, hacerlos en un en programa. un programa. Ok. Se Sí, trata de lo mismo, más o menos, ¿no? sí, es el mismo mensaje, es el Ujú, mensaje de la segunda venida del Señor y que San Juan nos dice que Dios me dijo que yo tengo ujú. que escribir el Apocalipsis. Sí, Y sí, sí. mira, es el único libro en el Nuevo Testamento que que Jesús dio un orden directo Escribir, ajá. a a un apóstol para escribirlo. Para escribirlo. Muy Es el bien. único libro escrito por un orden del Señor, directamente, porque es el libro profético nuestro. Ok, así es. Bueno, hermano, pues así lo hacemos entonces. Así es, Ya nos ponemos de acuerdo luego por interno. así Pues, es. pues de hoy le agradezco mucho, hermano, que haya venido. Estos programas, a mí se me hacen muy interesantes. A mí me encantan todo esto, saber exactamente el significado de cada cosa. No me gusta quedarme con la duda, porque dicen que católico ignorante seguro que va a ser protestante. Así es, Entonces, así es. sí, sí, es segurito eso. Por eso, hay muchos protestantes, o sea, todos los protestantes que han regresado a la Iglesia Católica es porque se han informado, se han metido a la lectura, se han metido a la historia y han comparado la Biblia con la historia y saben que la Iglesia Católica es la Iglesia de Jesucristo, la que él edificó en Pedro. No hay vuelta de hoja. Esta iglesia no la fundó Constantino, la edificó Jesucristo en Pedro. Pero ese es otro tema. Y pues por ahora le agradezco mucho, hermano, que haya venido. Se lo esperamos en el A próximo. Entonces, usted. como ya se comprometió ahorita, y pues antes de irnos otra vez, le voy a pedir, por favor, que nos dé sus redes sociales para que la gente lo pueda seguir y puedan saber dónde ubicarlo. Antes de pasar con el hermano, yo les pido, hermanos, que los que vayan a ver más adelante este programa, se suscriban al canal, le den like a los videos, los compartan para que más personas lo puedan ver y así ustedes nos están ayudando a evangelizar, ya que la gente, el católico, no se quede ignorando todo lo que está escrito. Aquí poco a poco se los vamos a ir mostrando y tienen derecho de réplica. Cualquier persona que no esté de acuerdo con lo que estamos diciendo me puede mandar un mensaje y podemos en otra ocasión traerlo al chat para que pueda dar su opinión, su punto de vista y comparar las creencias de ustedes con las creencias de los otros. Pero lógico que me voy a traer al hermano porque pues él es el que está exponiendo el tema. Entonces, le doy la palabra al hermano para que se despida, pero de sus redes sociales
para que lo sigan, por favor. Adelante, hermano. Ya se me quedó otra vez el hermanito congelado. Hermano, no sé si me escucha. Bueno, pues les pido que sigan al hermano. Él es Amado Ibrahim. No recuerdo sus redes sociales. Yo a ver si se conecta otra vez el hermano, porque tiene unas letras, su Facebook y unas letras. Bueno, Facebook lo encuentra como Amado Ibrahim, pero su YouTube tiene unas letras y no recuerdo exactamente el nombre de su canal. Voy a ver si vuelve a regresar. Si no, de cualquier manera, yo aquí en los comentarios les voy a dejar agregado las redes sociales de él, los enlaces para que lo puedan seguir. ¿Sí? Muchas gracias, hermanos. Dios los bendiga y le agradezco mucho al hermano que nos expuso el tema. Voy a ver si regresa, si no, pues le agradezco por interno también a él. Y a ustedes, pues muchas gracias. Para si llegan a ver este programa, pues ya saben, se suscriben, compartan y le dan like. Muchas gracias, hermanos, y que Dios los bendiga. Hasta la próxima, porque el hermanito pues parece que ya no va a poder regresar. Hasta luego.